Cierre la puerta, pues, mijo, y prepárese para disfrutar. Entonces, vea, pues, lo primero que vamos a hacer es agarrar esa lechuga batavia pequeñita que tenés por ahí. Esa lechuga es una maravilla, tiene muchísima agua, fibra y poquitas calorías, así que eso es pura salud en cada hoja. Lo primero es lavarla muy bien, ¿cierto? Porque eso viene de la tierra y aunque se vea limpia no se confía, hay que pegarle su buena lavadita con agua y vinagrito para desinfectar. Ahora miremos el mango. Ay, el mango, papá. Ese tiene que estar madurito, jugoso pero firme, que no se nos vaya a volver puré en la ensalada, ¿sí me entendés? Lo pelamos con cuidadito, le sacamos la semilla y lo cortamos en cuadritos bien sabrosos. Ese mango le va a dar un dulzor natural brutal a la ensalada, además de que es rico en vitamina C, ideal para levantar defensas y tiene enzimas que ayudan a la digestión. Eso es puro amor en trozos. Seguimos con medio aguacate, mi gente, ese oro verde que tanto nos gusta por aquí. El aguacate lo pelamos, le sacamos la pepa y lo cortamos en cubitos medianos. Con cuidadito que eso es mantequillita pura y se nos puede desbaratar. El aguacate no solo es rico y cremoso, sino que tiene grasas buenas, de esas que cuidan el corazón y nos dejan llenitos más tiempo. Una maravilla de la naturaleza. Ahora vamos con la manzana verde. Esa nos va a dar el toque crocante y ácido que va a balancear todo el sabor. La lavamos bien, le quitamos el corazón y la cortamos en cubitos. Yo le recomiendo dejarle la cáscara, porque ahí está la fibra que nos ayuda con la digestión y nos llena sin engordar. Además, esa manzanita le va a dar un color divino a nuestra ensalada. Una belleza, mijo. Me gustaría que te quedaras por acá y te suscribas al canal. Todos los días hay recetas para todos los gustos, incluyendo opciones sin azúcar y bien saludables. Retomamos la lechuga y la escurrimos bien, que no nos quede aguada, y la picamos en trocitos no tan grandes, lo justo para que quepa en la boca con una buena mezcla. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora sí, vamos pues al armado. En una ensaladera bonita, de esas que usted saca cuando viene visita o cuando uno se quiere consentir, vamos a poner primero la lechuga, el mango, el aguacate y la manzana verde. Y vea pues, para que esto nos quede de restaurante como aderezo, agregamos 3 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cucharita de palo o unas pinzas mezclamos suavecito, con cariño, para que no nos maltraten los ingredientes. Y listo pues, esto quedó mejor dicho para dejar sin palabras a cualquiera. Esta ensalada es ideal para acompañar un pescadito al horno o una pechuguita de pollo a la plancha. Yo les digo una cosa, mijo. A veces creemos que comer saludable es aburrido, pero no, eso es puro cuento. Así que hágale pues, anímese a prepararla, compártala con su familia, con sus vecinos, con la suegra también, que esta receta cae bien donde sea. A lo bien, esto está buenísimo. Bueno, pues mi gente linda, bienvenidos otra vez a Qué Rico Recetas. Hoy les tengo una receta que está pa' chuparse los dedos, mijo. Empecemos con el mango, que es el alma dulce de esta ensalada. Busque uno bien madurito, de esos que con solo tocarlos ya uno siente que están a punto de decir: «Péleme, mijo, que estoy listo». Lo pela con cariño, lo parte y le saca la pulpa tratando de que le salgan cubitos parejitos. El mango, además de ser delicioso, es una fuente natural de vitaminas A y C. Buenísimo para la piel, para los ojitos y para subir esas defensas. Y ese saborcito tan tropical no se busca. Te invito a suscribirte con toda la confianza, que aquí se cocina sabroso y con el alma. Todos los días traemos recetas diferentes, fáciles y muy ricas, muchas sin azúcar y aptas para todo el mundo. Este canal es como una cocina paisa abierta para vos. Seguimos con las manzanas. Vamos a usar una manzana verde y una roja. ¿Por qué las dos? Porque una es ácida y la otra más dulzona, y juntas hacen una combinación que es una delicia total. Las lavamos bien, le retiramos la cáscara y el corazón y las picamos en cubitos. Si usted es muy juicioso, les puede dejar la cáscara, que ahí está la fibra buena para la digestión. Preste atención pues, dejaremos sumergidas las manzanas en agua con limón, esto para evitar su oxidación. Y vea, la manzana también ayuda a controlar el colesterol, mejora la salud intestinal y aporta energía natural.
Si quieres ver los ingredientes completicos, los vas a encontrar en la descripción del video. Ahí te dejo la lista con todo lo que necesitas para que lo tengas a la mano cuando cocines. Ahora vámonos con el pimiento rojo, que no solo le va a dar un color bellísimo a la ensalada, sino que también tiene un montón de beneficios. Es antioxidante, tiene vitamina C por montones y ayuda a fortalecer el sistema inmune. Lo lavamos bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiritas delgaditas o en cubitos, como más le guste. Ahora sí, armemos esta belleza. En un tazón grande echamos las manzanas escurridas, el mango y el pimiento rojo. Asimismo, agregamos una cucharada de tomillo. Esto, mijo, es lo que va a llevar la ensalada a otro nivel. Y ahora viene lo que le da vida a todo, el aderezo. Por lo tanto, agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Revolvemos con cuidado, como si estuviéramos acariciando los ingredientes para que no se maltraten, hasta que todo quede bien bañadito con esa mezcla de sabores. Se puede servir inmediatamente o dejar unos minuticos en la nevera para que esté bien fresca. Y vea pues, esta ensalada se puede acompañar con una pechuguita de pollo a la plancha, un pescadito al horno o incluso con unas tostadas integrales para una cena ligera. Ya saben que aquí en Qué Rico Recetas siempre cocinamos con amor, alegría y sabor. Con esto se va a enamorar. Bueno, pues mi gente linda de Qué Rico Recetas, ¿cómo están? Arranquemos con la estrella de la receta, el mango. Vamos a usar uno grande y madurito, pero que todavía esté firme porque la idea es que no se nos haga puré. El mango es pura vitamina C, buenísimo para subir las defensas y también tiene fibra para que la digestión nos funcione como un relojito. Lo vamos a pelar con cuidado, lo cortamos en tajadas y luego en cubos medianos, que se dejan bonitos en la ensalada. Te sugiero que te suscribas al canal, que aquí hay puro sabor del bueno. Subimos recetas todos los días, fáciles y con ingredientes que uno consigue en cualquier tienda. También hay opciones saludables, sin azúcar y para los que cuidan su salud. Aquí cocinamos como en la casa, con cariño y sin afán. Ahora vamos con el pepino europeo. Este es larguito, de cáscara delgada y pocas semillas. Tiene un sabor suave y refrescante y lo mejor es que es altísimo en agua, ideal para hidratarnos. Lo lavamos bien y si quiere puede dejarle la cáscara porque ahí está buena parte de los nutrientes. Lo cortamos en rodajas y luego en medias lunas o cubitos, como le guste más. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora vamos con el cilantro fresco, que es ese ingrediente que o lo ama o lo odia. Pero aquí le digo, en esta ensalada queda espectacular. Lo lavamos bien, lo escurrimos y lo picamos chiquitico, para que se reparta por toda la ensalada y no se nos quede todo en un solo bocado. Vea pues que aquí viene el toque picantico y dulzón de la cebolla de huevo roja. Vamos a usar media cebolla nada más, porque el sabor es fuerte. La cebolla es buenísima para la circulación y también tiene propiedades antioxidantes. La pelamos, la cortamos muy finamente y si usted de los que no le gusta el sabor tan fuerte, la puede dejar un par de minutos en agua fría con limón para suavizarla. El pimiento verde no puede faltar, ¿cierto? Porque le da un sabor especial, fresco y un color hermoso a la ensalada. Lo lavamos bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiritas finas o en cubitos, como más le guste. Vamos a armar esta belleza. En un vasón grande ponemos el mango, el pepino, la cebolla roja, el cilantro y el pimiento verde. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente, revolvemos con cuidado para que cada pedazo se cubra bien y los sabores se abracen. Vea pues, si todavía estás aquí es porque esta receta te encantó. Déjame en los comentarios tu ensaladita o un corazón, que eso me alegra el día. Y va pues ya tenemos una ensalada que es la gloria. Dulce,
ácida, fresca y crocante. Ideal para un día caluroso o para acompañar un plato más fuerte. Esto lo puede servir con un pescadito frito, con pollo a la plancha o con carne asada. Bueno, mi gente, yo espero que se animen a preparar esta delicia, que se la gocen, que le pongan su toque personal y que, como siempre, cocinen con amor. Les mando un abrazo grandote, que Dios me los bendiga y como decimos por aquí, hágale pues que cocinar no muerde y la vida es para disfrutarla. Nos vemos en la próxima. Chao pues.